Hola, buenos días y bienvenidos a todos a la conferencia online de negociación impartida por José Manuel Castellón, consultor especialista en ventas en Festo. La sesión de hoy ayudará a los participantes a comprender lo que significa realmente negociar y hablar sobre un método para negociar de una forma más efectiva. Tenéis el apartado de preguntas que responderemos al final de la sesión y damos paso a José Manuel Castellón. Gracias, Marta. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar aquí esta mañana y poder estar compartiendo este tema tan interesante con todos vosotros, ¿verdad? La negociación. Eh, Voy a intentar en esta media hora daros algunas pautas, algunos consejos sobre cómo negociar de una forma más efectiva, ¿no? Son consejos basados en mi propia experiencia de más de 20 años trabajando en el área comercial, donde he podido pues, desarrollar las labores de vendedor, de jefe de ventas, director comercial, y al final pues la negociación es una parte muy importante, ¿no? No solamente en el ámbito corporativo, sino en nuestras vidas en general. Entonces, bueno, pues gracias por la oportunidad de estar aquí. Voy a intentar compartir estos consejos de una forma también que sea pues poderosa y que pueda serviros, ¿verdad? Vamos a hablar de negociación y me gustaría empezar diciendo que la vida es negociación, ¿verdad? No sé a qué te dedicas, no sé si trabajas en ventas, si trabajas eh, en la parte comercial o en la parte de atención al cliente, pero sí, déjame decirte que en la vida tenemos un montón de situaciones donde continuamente estamos negociando, ¿no? Un ejemplo de ello podría ser pues cuando intentamos negociar o discutir un aumento de sueldo con nuestro jefe, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser cuando tenemos que comprar o vender una casa. Al final tenemos que discutir un precio de compra o un precio de venta con una persona que no conocemos de nada y llegar a un acuerdo con él también, ¿no? Otro ejemplo de negociación, pues, por ejemplo, con nuestra pareja, ¿no? Queremos también dónde ir a cenar. Y otro ejemplo que, sobre todo, los papás, ¿no? Os sonará bastante es con nuestros hijos, ¿no? Estamos continuamente negociando cosas con los pequeños, ¿no? A la hora de ir a dormir o lo que tienen que hacer, etcétera, ¿no? La negociación es un medio básico para conseguir de los demás aquello que, que deseamos, ¿verdad? Es una comunicación que va en dos direcciones, ¿no? Y que está pensada para llegar a un acuerdo. Cuando nosotros y la otra parte compartimos algunos intereses y tenemos otros que son opuestos entre sí, la negociación cobra más importancia, ¿no? Al final es algo que forma parte de nuestras vidas. Y bueno, cada vez hay más ocasiones que requieren de negociación, ¿verdad? Lo vemos, tanto porque cada vez hay más conflictos. En el mundo en general, cada vez estamos rodeados de más conflictos, ¿no? Todo el mundo quiere participar en aquellas decisiones que impactan o que les afectan, mientras que por otro lado, cada vez son menos las personas que aceptan eh, decisiones que han sido tomadas por otros, ¿verdad? No nos gusta que nos impongan las decisiones. Entonces, la negociación es algo necesario e importante. Las personas somos diferentes, cada uno es diferente y utilizamos la negociación para manejar esas diferencias, ¿no? Ya sea en los negocios, ya sea en la política, ¿no? En el gobierno o en la familia, en el ámbito familiar. Llegamos a la mayoría de decisiones pues a través de la negociación, ¿no?
Pues aquí en pantalla podéis ver diferentes ejemplos de cuándo negociar, ¿no? Eh, cuando no nos queda otra opción, cuando necesitamos el apoyo de otra parte, cuando es la única manera de conseguir aquello que queremos, ¿no? O incluso también, pues, cuando lo que está en juego, ¿no? Pues vale la pena, ¿no? El esfuerzo, o cuando el resultado no está muy claro, lo que podemos llegar a conseguir. Mirad, hay varios estilos de negociación, ¿verdad? Podemos decir que hay negociadores más blandos, ¿vale? Y hay negociadores más duros, ¿no? A pesar de que cada día se negocia más, de que es algo que forma parte de nuestras vidas, no es fácil hacerlo bien, no es fácil negociar bien, no es fácil conseguir lo que queremos conseguir a través de la negociación, ¿no? Las estrategias que habitualmente se utilizan en la negociación generalmente dejan a una de las dos partes insatisfecha o a las dos partes insatisfechas si nadie consigue su propósito, ¿no? O nos deja agotados o nos deja frustrados también, ¿no? Porque si sentimos que hemos hecho un maltrato, pues nos puede dejar también con una mala sensación, ¿no? Un mal sabor de boca. Y como os he dicho al principio, hay dos formas o dos estilos de negociación. Un negociador, una forma de negociar blanda y una forma de negociar más dura, ¿no? El negociador blando es aquel que intenta evitar a toda costa el conflicto. Eh, no se siente cómodo con el conflicto, entonces cede con facilidad. Quiere una solución amistosa porque no quiere dañar las relaciones, pero casi siempre termina siendo él la parte que pierde, ¿no? La parte menos favorecidas o acaba siendo explotado, se siente mal. Luego, por otro lado, tenemos el negociador duro, ¿no? He puesto la imagen de Donald Trump. No estoy ni a favor ni en contra, es simplemente he elegido esta imagen de un negociador duro porque me parece que lo es, ¿no? Que lo escenifica bien, ¿no? El negociador duro considera cualquier situación como una lucha personal, ¿vale? Es algo, lo convierte en algo personal. Cree que el negociador duro piensa que la parte que adopta una postura más extrema y la mantiene durante más tiempo es la que va a triunfar, ¿no? Quiere ganar a toda costa, pero con frecuencia provoca en la otra parte respuestas de rechazo, lo que también hace que él se agote y que pueda dañar la relación con la otra parte, ¿no? Sin embargo, tengo que deciros que hay o existe una tercera forma de negociar, ¿vale? Que sería el ganar-ganar, ¿no? Es una forma de negociar que no es ni dura ni blanda, sino es, digamos que es las dos cosas a la vez. Se fundamenta en las circunstancias y no está enfocada en pasar por un proceso de regateo, de engaño, de manipulación, en la que alguien tiene que decir lo que hará, lo que no hará. Eh, este modelo de negociación es siempre que se puede, busca los beneficios mutuos, ¿no? Y cuando los intereses entran en conflicto, pues se busca una voluntad que pueda coincidir en ambas partes, ¿no? Este método de negociación, lo podemos llamar ganar-ganar o win-win, también se conoce como win-win, está basado en principios, ¿no? Los principios. Y es duro con las circunstancias, pero blando con las personas. No ataca a las personas. No hay trucos, no hay partes perjudicadas. Y nos enseña una forma de obtener aquello que, que pretendemos, que queremos, eh, aquello que tenemos derecho, ¿no? A conseguir, pero sin dejar de ser honestos, sin dejar de ser honrados, ¿no? Nos permite ser justos mientras nos protegemos
de aquellas personas que se aprovecharían de nosotros si somos demasiado blandos, ¿no? Si les mostramos de una forma muy transparente nuestra honestidad, ¿no? De este método, concretamente del ganar-ganar, que está basado en principios, es de lo que tratábamos en este webinar, y también está enfocado el curso completo de negociación que impartimos en Festo, también está enfocado en este método, ¿no? En el que las dos partes ganan, ¿no? Si miramos las definiciones, diferentes definiciones de la palabra negociación, si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que negociar es tratar o discutir un asunto para procurar un acuerdo mutuo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un momento. Otra definición podría ser: negociación es el proceso por el cual las dos partes interesadas o las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de actuación, negocian para obtener ventajas individuales o colectivas y o intentan elaborar soluciones que sirvan a los intereses mutuos de las partes, ¿verdad? Otra definición nos dice que negociar es conversar con miras a llegar o con el objetivo de llegar a un compromiso o a un acuerdo, ¿no? Esto nos lo dice el diccionario Oxford, ¿no? Y lo importante de todo esto, y estamos diciendo que en la negociación del ganar-ganar no hay una parte que gana y otra parte que pierde, sino que al final se trata de intentar buscar ese camino mutuo donde las dos partes van a ganar. Eso no es fácil. Y una de las cosas más importantes es separar, de las cosas más importantes para conseguir eh, éxito en ese tipo de negociación es separar lo que serían las personas de los problemas, ¿vale? Tenemos tendencia a ligar o a juntar problemas y las personas, ¿no? Es decir, es importante que cuando hablamos del problema, cuando hablamos de la situación, separemos lo que ocurre de lo que está ocurriendo de la persona con la que estamos hablando, ¿no? Un hecho básico de la negociación que muchas veces olvidamos es que cuando estamos negociando no estamos tratando con una entidad, con una empresa, con una organización. Eso sería algo bastante abstracto, ¿no? Estamos tratando con personas, estamos tratando con gente de carne y hueso. Ah, bueno, pues nuestros interlocutores a la hora de negociar pues tienen sentimientos, tienen emociones, tienen valores profundamente arraigados y tienen diferentes puntos de vista también, ¿no? Y en muchos casos esos puntos de vista son diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, eh, empatizar, esa palabra que está ahora tan de moda, ¿no? La empatía, que es el conseguir ponernos en la piel del otro, el intentar ver las cosas como el otro las ve, ¿no? Empatizar y generar confianza. Y esas son dos cosas primordiales para poder conseguir una buena negociación, ¿no? Un buen trato, ¿no? Favorecen cualquier tipo de negociación, mientras que los malentendidos hacen que cualquier negociación fracase, ¿no? Es probable que las percepciones que nosotros tenemos en una negociación sean diferentes que las que tiene la otra parte, o sea, que no coincidan. Ah, y también es probable que no estemos escuchando a la otra parte de forma adecuada. Porque eso también ocurre mucho, ¿no? Es decir, a veces una negociación no llega a buen puerto porque o una de las dos partes no está escuchando al otro o ninguno de los dos escucha adecuadamente, ¿no? Para superar esto, para superar todas estas barreras, es recomendable que pensemos en tres puntos básicos que serían, lo tenéis aquí en la pantalla, sería la percepción, la emoción y también la comunicación, ¿verdad? Eh, Empezamos hablando de la percepción, ¿verdad? La percepción es aquello
que decimos que muchas veces es diferente la percepción que nosotros tenemos de la que tiene nuestro interlocutor, ¿no? Y si queremos influir en la otra parte, si queremos influir en los demás, no es suficiente saber que puede ser que el otro vea las cosas de forma distinta. También necesitamos empatizar, como hemos dicho, ¿no? El ponernos en los zapatos de la otra persona para conocer su punto de vista, conocerlo de una forma más cercana y percibir también pues, la fuerza emocional con que creen en ese punto de vista, ¿verdad? Porque las creencias arraigadas son difíciles de cambiar. Entonces, para llevar a cabo esa tarea, que no es nada fácil, debemos estar dispuestos a no juzgar a la otra parte, o sea, no emitir un juicio sobre los demás eh, hasta que no hayamos hecho un verdadero esfuerzo para ver las cosas como ellos lo ven, ¿no? Para ponernos en sus zapatos, ¿no? En un sentido figurado. Os pongo un ejemplo. Pensemos en las percepciones diferentes, opuestas, que puede tener, por ejemplo, unos inquilinos con la propietaria de la vivienda, ¿no? Con la casera, a la hora de negociar la renovación de un contrato de alquiler, por ejemplo, ¿no? Eh, el inquilino piensa que el alquiler, el precio que está pagando es muy alto, mientras que la otra parte, la dueña, piensa que el alquiler, el precio es bajo, ¿no? Uno piensa que a lo mejor, el inquilino a lo mejor piensa que el piso o la vivienda necesita una mano de pintura, mientras que la propietaria pues piensa que ellos han deteriorado la vivienda en el tiempo que llevan ahí, ¿no? Los inquilinos van a encontrar siempre alguien que por una vivienda parecida pague menos y la propietaria siempre va a pensar en que hay algunas viviendas de características similares que se están alquilando por un precio más alto y así podríamos decir muchos más ejemplos, ¿no? Entonces, la percepción que tienen ambas partes casi siempre es opuesta y casi siempre choca, ¿no? Entonces, comprender el punto de vista de la otra parte no significa que estemos de acuerdo con él. Es decir, yo puedo comprender cómo el otro ve las cosas, pero eso no significa que yo ceda o que esté de acuerdo, ¿no? Pero eso sí que me lleva a reflexionar sobre mi propio punto de vista en una situación determinada y me permite reducir esa área de conflicto o que el conflicto sea menor o sobre todo aquí lo importante es que la otra parte vea que nos queremos acercar y que queremos entender cómo se siente, ¿no? Y eso nos ayuda a progresar también en nuestro interés propio, ¿verdad? Luego tenemos la parte emocional, ¿no? No es fácil separar lo que serían los temas a tratar de las emociones. A veces las emociones nos pueden, ¿verdad? En una negociación es primordial reconocer y comprender las emociones, no solamente las mías, las nuestras, sino las de los demás también. Es muy importante. Debemos observarnos a nosotros mismos, o sea, hacer un ejercicio de autoevaluación durante la negociación para ver si estamos nerviosos, si estamos alterados, si estamos enfadados por la otra parte o cualquier tipo de emoción que pueda impactar en la negociación, ¿verdad? De igual forma, es importante escuchar a los demás, escuchar de forma activa para hacernos una idea de cuáles son sus emociones, ¿verdad? Para entender qué es lo que hay ahí dentro a nivel emocional, ¿no? La presencia de emociones en cualquiera de los dos lados puede generar emociones en el otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, el miedo, si yo tengo miedo, puedo generar ira en la otra parte, o la ira puede generar miedo y así podríamos pensar en varios ejemplos. Muchas veces la mejor forma de tratar la ira, la frustración en algunas negociaciones complicadas, ¿verdad? La ira, la frustración de la otra parte, de los demás,
así como las emociones negativas, eh, es permitirles o ayudarles a que se desahoguen, ¿verdad? El dejar hablar a la gente, el escuchar y dejar hablar es como una especie de liberación psicológica, ¿verdad? Que se consigue pues a través de un proceso de soltar, ¿no? Todo lo que tengo dentro, toda esa rabia y soltar mis quejas. Y bueno, cuando nos encontramos con una situación así, en lugar de interrumpir a la otra parte o de intentar defender nuestro punto de vista, los temas polémicos, o de dejarle ahí plantado, es mejor pues que le dejemos volcar todas sus quejas sobre nosotros o sobre nuestra empresa, escuchar activamente, escuchar con atención, pero en silencio, sin responder a los ataques que nos pueden hacer, y de vez en cuando pedirle que continúe hasta que haya dicho pues todo lo que tiene que decir, ¿verdad? De esa forma, lo que permitimos es que la otra parte hable hasta que ya no pueda más, que lo suelte todo lo que tiene dentro y que le quede o muy poco o ningún residuo que le haga sentirse irritado y que vaya a afectar de una forma negativa durante el resto de la negociación, ¿verdad? Hemos dicho que comunicar, o sea, perdón, negociar es comunicar, ¿verdad? La negociación es un proceso de comunicación que va en dos direcciones, es bidireccional y que el propósito es llegar a un acuerdo mutuo, ¿verdad? La negociación como, utiliza la comunicación en un proceso de ida y vuelta con el propósito de alcanzar una decisión, digamos, conjunta, un trato que sea bueno para los dos. La buena comunicación no es fácil de conseguir. Esto no solo en negociación, sino en cualquier ámbito de nuestras vidas. Sabemos que la mayoría de conflictos comienzan con un problema de comunicación. Incluso entre personas que tienen valores en común o experiencias compartidas, hay problemas de comunicación. Por poner un ejemplo, hay muchas parejas que llevan juntos décadas, por ejemplo, y también caen diariamente en malas interpretaciones, ¿verdad? Mirad, un problema frecuente que solemos tener en la comunicación es que muchas veces la otra parte, la persona que tenemos delante, parece que no nos escucha. Tenemos la sensación como que no somos escuchados. Y es que en realidad cada vez es más difícil encontrar personas que escuchan de verdad. Todo el mundo quiere hablar, pero casi nadie quiere prestar atención y escuchar, ¿no? Pero probablemente con la misma frecuencia nosotros somos, si hacemos un autoanálisis, somos igual de incapaces de escuchar activamente o de repetir aquello que la otra parte nos ha dicho, ¿no? Pero no nos damos cuenta de ello. Otro grave problema de la comunicación son las malas interpretaciones. Nos dicen algo y lo interpretamos mal. O nosotros decimos algo y la otra parte lo interpreta mal. Porque la comunicación influye mucho el lenguaje no verbal, el tono, la entonación. Eh, Albert Mehrabian, que era un famoso eh, psicólogo alemán, determinó en un estudio importante que más del 90% del impacto de nuestra comunicación cuando hay emociones recae sobre la comunicación no verbal, ¿no? Los gestos, la mirada. Entonces, es fácil interpretar mal lo que la otra persona nos dice, ¿no? Esto ocurre especialmente cuando las dos personas hablan idiomas distintos. Imaginaos, yo durante muchos años trabajé para una multinacional alemana y muchas veces a la hora de negociar con mis jefes, yo hablaba en un idioma que era el inglés, no era mi lengua materna, y ellos hablaban también en un idioma que tampoco era su lengua materna. Es decir, estamos utilizando un vehículo que es una lengua que no es la nuestra, y en ese ámbito es mucho más fácil que se produzcan malentendidos, ¿verdad? Y con todo esto,
¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para conseguir una mejor comunicación, para conseguir eh, tener éxito, ¿no? Durante la negociación y comunicar o comunicarnos de una forma más efectiva? Pues mira, en primer lugar, escuchar activamente. Escuchar de forma activa significa poner los cinco sentidos, poner toda la atención en la persona que tenemos delante o personas que tenemos delante, ¿no? No interrumpirles. Si les preguntamos de vez en cuando, oye, perdona, si he entendido bien, lo que has querido decir es tal cosa, ¿no? Esto hace que la otra parte se dé cuenta de que no estamos únicamente matando el tiempo, que no estamos ahí pasando por un puro trámite, sino que estás siendo realmente escuchado y que puede ser comprendido, ¿no? En segundo lugar, os diría hablar para que nos comprendan. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que, mira, una negociación no es una pelea, no es una lucha, no es un debate. No estamos intentando ni persuadir ni convencer a la otra parte, sino lo que estamos intentando es alcanzar un acuerdo, es llegar a un punto de encuentro. Para conseguirlo no ayuda a nada, ni echarle la culpa al otro, ni, bueno, mucho menos insultar o levantar la voz o enfadarnos, ¿no? Eso no nos ayuda, al contrario. Lo que nos ayuda realmente es reconocer que el otro ve la situación de una forma distinta, intentar seguir adelante como personas que tienen una necesidad común, ¿no? Y luego hablar desde el yo, no sobre los demás. O sea, a la hora de hablar de una situación desagradable o eh, de algo que no nos ha gustado, es mejor hablar desde cómo me siento yo que de cómo es la otra persona, ¿no? Es mucho más convincente describir el impacto que algo tiene sobre nosotros que en términos de lo que los demás hacen, por ejemplo, o de lo que han hecho, ¿no? Un ejemplo, es mucho mejor decir eh, me siento decepcionado que, por ejemplo, decir tú has faltado a tu palabra, ¿vale? O usted ha faltado a su palabra. Es mucho mejor hablar desde el yo, ¿no? Y luego también muy importante pues es hablar con un propósito, es decir, que todo lo que hablemos tenga un porqué. A veces hablamos de más y a veces el problema en la comunicación no es la falta de comunicación, sino el exceso de comunicación, el exceso de palabras, ¿no? Y cuando la ira y la mala fe son muy grandes, es mucho mejor eh, callarnos algunas ideas que tenemos o algunos pensamientos que tenemos, ¿no? Otras veces, si nosotros exponemos o revelamos todo lo flexibles que podemos llegar a ser en nuestra negociación, pues eso nos va a perjudicar también a nosotros mismos porque va a hacer más difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Si nosotros, eh, por ejemplo, en la venta de una casa, si llegamos a a reconocer o si dejamos ver a la otra parte que estaríamos dispuestos a llegar a un precio más bajo después de que el comprador ya haya dicho una cantidad o una cifra que nos resulta positiva, pues es mejor mantenernos callados y bueno, pues eso es de sentido común, ¿verdad? Mirad, las etapas, hay varias etapas en la negociación, ¿no? Y esto es algo que trabajamos en profundidad en nuestro curso de negociación y trabajamos cómo elaborar cada una de esas etapas y cómo también planificar. Por ejemplo, la primera de las etapas es la planificación, cómo planificar esa negociación para que tenga éxito, la importancia de unos cimientos, de sentar bien las bases en la negociación, construir y finalizar, ¿no? La finalización de la negociación es cuando al final las dos partes llegamos a un acuerdo satisfactorio, como hemos dicho antes, ¿verdad? Y, otro de los secretos para conseguir una negociación eh, exitosa es insistir en que se utilicen, insistir a la otra parte, ¿no? En que se utilicen
criterios objetivos, ¿no? Pensad que por muy bien que comprendamos a la otra parte, por muy bien que entendamos los intereses de la otra parte, casi siempre nos vamos a enfrentar a la dura realidad, ¿no? Que son dos intereses opuestos, ¿vale? Por mucho que se hable o por mucho que el enfoque sea de llegar a ese sistema de ganar-ganar, a ese método de negociación donde los dos ganan, en muchas ocasiones los intereses son opuestos. Hemos hablado del ejemplo del alquiler y de los inquilinos y la propietaria. Pues los inquilinos quieren bajar el precio, la propietaria quiere subirlo. Si hablamos de una entrega de una mercancía de una empresa, el cliente quiere recibir la mercancía mañana, pero la empresa lo quiere entregar la semana siguiente. Y bueno, esa clase de diferencias pues no se pueden disimular, ¿verdad? Ninguna negociación tiene posibilidad de ser eficaz si intentamos imponer nuestra voluntad contra la otra parte, ¿no? O bien tenemos que ceder nosotros o tendrán que hacerlo ellos para llegar a esa parte exitosa, ¿no? La solución es negociar sobre una base independiente, independientemente de la voluntad que cualquiera de las partes tenga. O sea, vamos a basarnos en criterios objetivos. Y cuanta más imparcialidad o cuanto más objetivo sea el criterio, o sea, cuanto más científico o de datos utilicemos para tratar cualquier tema en particular, más probable será que consigamos un resultado final que sea justo, ¿no? Y que sea imparcial, ¿vale? Eh, tenemos que mostrarnos en todo momento abiertos a razonar y a ceder, ¿verdad? Y eso sí, nunca ceder a la presión, ¿no? La presión puede venir de muchas formas, en forma de un soborno, en forma de una amenaza, de una llamada manipuladora en algún momento también, ¿no? Eh, o simplemente puede venir como un rechazo rotundo a hacer cualquier tipo de cesión, ¿no? A ceder. En todos los casos, la respuesta basada en criterios objetivos debe ser la misma. Invitar a la otra parte a argumentar sus razonamientos, ¿verdad? Sugerir criterios objetivos y no ceder si nos intentan presionar de la forma no adecuada, ¿verdad? Cuando hablamos de criterios objetivos, pues, os puedo poner un ejemplo. Imaginaos que eh, eres un vendedor, hay un vendedor de vehículos de segunda mano y el comprador dice, no, pero es que he visto un coche igual que este, pero lo he visto a un precio más barato, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta sería, bueno, ¿cuántos kilómetros tenía? El criterio objetivo es basarnos en datos concretos. ¿Cuántos kilómetros tenía? ¿Tenía los mismos extras que este vehículo? ¿Tenía, por ejemplo, GPS? ¿Tenía climatizador? ¿Tenía...? Y basándose en esos criterios objetivos podemos negociar de una forma menos emocional y más objetiva, ¿verdad? Al final, eh, tenemos que tener una estrategia y la negociación, si queremos que sea en ese modelo de ganar-ganar, no puede... Aquí os he puesto una foto de un deporte que es la esgrima, ¿verdad? Conocéis el deporte de la esgrima. Y negociar no es hacer esgrima con nuestro cliente. Negociar no es hacer esgrima con la otra parte. No es una lucha. Al final la esgrima es el arte de defensa y ataque con una espada. Nosotros en la negociación ni tenemos que atacar, eh, ni tampoco debería estar centrada en una defensa, sino más bien en encontrar un punto en común, un punto de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para evitar que para evitar que la otra parte se niegue a seguir nuestro juego y se atrinchere en sus posiciones, podemos negociar con los principios del judo, ¿no? A mí me gusta más el judo que la esgrima como ejemplo de negociación, ¿no? Como
deporte que pueda ser una analogía de la negociación, ¿verdad? Negociar con los principios del judo, ¿qué significa? Significa adoptar o adoptar una estrategia que esté centrada en lo que la otra parte puede hacer. Es decir, eh, es contrarrestar, ¿no?, los movimientos básicos de la negociación de forma que dirigimos nuestra atención a las circunstancias y no a las personas, ¿no? Le llamamos, esta estrategia yo le llamo judo de negociación, porque al igual que en el judo, lo que debemos de evitar es lanzar toda nuestra fuerza contra nuestro oponente, es decir, eso no funciona, eso sería más el ejemplo de la esgrima, y en lugar de ello, en lugar de lanzar toda nuestra fuerza contra el oponente, que esto se nos ve venir ya desde lejos, lo que tenemos que intentar es canalizar la fuerza del oponente, es decir, la fuerza de nuestro adversario, hacia la exploración de nuestros intereses. Es decir, aprovecharme de esa fuerza de mi oponente para canalizarla hacia mis intereses, ¿no? Descubriendo opciones de beneficio mutuo y buscando también pues, criterios independientes, como hemos dicho en la diapositiva anterior, ¿no? Ya, muchas de las ideas de este seminario ya las conocemos por, por experiencias vividas, ¿no?, en negociaciones. Aquí, todos los que estáis ahora mismo conectados, en algún momento de vuestra vida habéis tenido que negociar. Y si trabajáis en un ámbito de negocios, un ámbito de ventas, un ámbito corporativo, o si eres propietario de cualquier negocio, seguro que has tenido que negociar, ¿no? Pero como os he dicho al principio, hay muchos ejemplos en la vida. En este seminario rápido, de media horita, lo que he pretendido es darte pues, unas pautas bastante básicas, pero muy útiles, sobre cómo negociar pues, con un enfoque más colaborativo, ¿no? Pero si te ha gustado el tema, si quieres profundizar más sobre este tema, yo te sugiero que entres en la web de Festo, que busques información sobre el curso completo de negociación que tenemos en Festo y que yo tengo el privilegio también de impartir. Y es un curso de 12 horas, ¿no?, en el que aprenderás cómo preparar una negociación de una forma efectiva antes de empezar a negociar. O sea, la preparación es muy importante, ¿no? La preparación es el 80% del éxito de la negociación. Es un curso que está enfocado para conocer las herramientas y técnicas y aprender también cómo seguir una estructura clara que nos ayuda a conseguir el enfoque correcto y conseguir resultados beneficiosos para las dos partes, ¿no? En ese curso entrenamos y potenciamos las habilidades y técnicas de una forma práctica y de una forma dinámica. Así es que nada, bueno, agradeceros vuestra atención, vuestro tiempo. Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros y espero que os haya gustado y que os haya parecido útil. Y bueno, pues a partir de ahora se abre el turno de preguntas y si alguien tiene alguna duda, pues estaré encantado de intentar dar una respuesta que le pueda ayudar. Muchas gracias a todos. Perfecto, José Manuel, muchas gracias. Por aquí hay una pregunta que dice, ¿cuáles serían las competencias esenciales para negociar? Bueno, las competencias esenciales para negociar es principalmente eh, una buena preparación de aquello que queremos conseguir, el conocer un poco qué es lo que cuáles son los intereses de la otra parte y a nivel de habilidades, pues habilidades comunicativas, sin duda, ¿no? Es decir, desde el cómo dirigir una conversación hasta, diría yo, en primer lugar, la escucha activa, ¿no? Hemos hablado antes de empatizar, de tener esa escucha activa, el ser capaz de ponerme en los zapatos del otro y sobre todo diría que también lo hemos tratado durante el seminario,
el dejar las emociones a un lado, intentar que esas emociones no contaminen nuestra negociación, porque sin duda una emoción negativa pues nos puede perjudicar a la hora de conseguir nuestros objetivos. Muchas gracias. Otra de las cuestiones y en relación a la conferencia, dice, para negociar laboralmente, ¿incluirías la parte emocional y personal? Bueno, es importante que cuando vamos a negociar con, sobre todo si es algo, un aspecto personal, como pueda ser, por ejemplo, pues un aumento de sueldo, que en esa negociación intentemos ayudarle a la otra parte a ver las cosas como yo las veo también, ¿no? Es decir, no solamente tengo que hacer ese ejercicio de empatía, que sería intentar yo ver las cosas como las ve el otro, el ponerme en sus zapatos, sino también ayudarle al otro a que él vea las cosas como yo las siento o que pueda aproximarse a mí. Para ello, cuantos más detalles podamos dar sobre cómo nos sentimos, sobre cómo nos afectan las cosas, pues mucho mejor. Pero debemos recordar siempre que en el aspecto emocional es mucho mejor cuando transmitimos cualquier, cualquier sentimiento, cualquier emoción, hablar desde el yo. Por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? Si es mucho mejor decir yo me siento frustrado o me siento mal. Es mucho mejor decir eso a decir has faltado a tu palabra, no has cumplido con lo que me has prometido. Entonces, mucho cuidado, la gestión de las emociones, mucho cuidado con ellas y sobre todo hacer un análisis continuo, un autoanálisis para ver cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Porque a veces sentimos por dentro de nosotros, ¿no? Interiormente sentimos ese fuego que va subiendo cuando llegamos a una situación desagradable o cuando la otra parte puede que nos diga algo que no nos gusta, sentimos ese fuego, ahí es momento de calmarnos un poco, eh, eh, ser conscientes de que lo que estamos sintiendo no nos va a ayudar, intentar, que no es nada fácil, por cierto, no es nada fácil, pero intentar dejar esa emoción a un lado porque, porque nos puede perjudicar mucho. Muchas gracias. Por el momento no hay más preguntas. Uh -huh. De todos modos, recordar que enviaremos la conferencia online, la grabación al final de la sesión a través del correo electrónico y Uh si -huh. queda cualquier otra cuestión se puede utilizar ese canal. Pues muchas gracias, Marta, por la oportunidad de una vez más estar aquí. Gracias a todos los participantes por haber dedicado un tiempo en este seminario web. Gracias a todos.